Ya. Muy buenas noches. Somos del grupo número 4. El tema que vamos a tratar es la instalación de Python y también la instalación de el framework de Django. Antes de instalar el framework de Django, se instala el Python. ¿Sí? Realmente, como yo ya tengo instalado el Python en mi laptop, eh, lo que vamos a hacer es abrimos el CMD, o sea, el símbolo del sistema, lo ejecutamos como administrador y vemos qué versión de Python cuento. Y nosotros podemos ver que la versión que cuento es el 3.11.2. ¿Sí? También aproveché e instalé el de Django, ¿sí? También. Y como el comando pic es un comando que viene ya preinstalado en el Python, ¿sí? Se aprovechan, ¿sí? Y vemos cuál es la versión de Django que cuento, o sea, con qué versión se instala. Como nosotros podemos ver en pantalla, el de Django está instalado el 4.1.7. ¿Ya? Una vez que ya tenemos instalado el Python y el de Django, también vamos a tener que instalar lo que es el motor de la base de datos. En este caso, instalamos lo que es el PostgreSQL y también el Sublime Text, que es un editor de texto. Cuando ya tenemos instalado todo esto, antes de crear el proyecto, elaboramos o creamos una carpeta nueva. En este caso, lo creamos en el escritorio para tener una mayor facilidad de copiamos el directorio de la tarjeta, más claro la ubicación, la copiamos y la pegamos en el CMD, o sea, en el administrador, símbolo de sistema. CD, control V. Y como nosotros vemos, cambió, ya no estamos en el sistema, sino estamos en la computadora como tal. Y de ahí empezamos a crear nuestro proyecto de Django, yo medio, admin, Start Project y le colocamos proyecto uno. Le damos un enter. Volvemos a crear, que es el de Django, yo medio, admin, Start, termina en T, no le haya puesto la T, Start Project y le colocamos proyecto uno. Ahí, ahí sí, como nosotros vemos, ya nuestro proyecto está creado. Una vez que ya creamos el proyecto, nos vamos a la carpeta que nosotros habíamos creado en el escritorio y nosotros vemos claramente que aquí se nos agregó una carpeta creada directamente del archivo. Ese es nuestro proyecto de Django. Abrimos esa carpeta, me sale el Manage, que es el programa, más claro, es el comando que maneja el proyecto en sí, y otra carpeta llamada con el mismo nombre, Proyecto 1. Y dentro de esta carpeta tenemos 5 archivos y esos archivos, cada uno tiene su significado para poder tener nuestro proyecto como tal. Para crear lo que es una aplicación dentro del proyecto, nos vamos al proyecto uno que se lo creó mediante el framework de Django. Y
Dentro de esta carpeta agregamos una nueva carpeta llamada apps. Una vez que ya hemos creado lo que es la carpeta, nos procedemos a ir al administrador del símbolo del sistema, o sea, al CMD, e ingresamos, primero ingresamos el proyecto uno para entrar directamente a la carpeta, ¿no? Se lo escribe tal y cual está. ¿Ya? Y también ingresamos al, a la app donde está. Una vez que ya entramos al proyecto uno y por ende después entramos a lo que es la app, vamos a proceder a crear nuestra aplicación. Creamos nuestra aplicación de Django, admin, star app y la aplicación se va a llamar trabajador. Trabajador. Y como nosotros ya hemos visto, ya nuestra aplicación fue creada. Una vez que ya creé lo que es la aplicación de trabajadores, como nosotros estamos viendo, eh, nos vamos al proyecto uno como tal. Dentro de ese proyecto tenemos lo que es la instalación que viene por defecto. ¿Sí? Ahí, dentro de esa instalación, agregamos la app que estamos creando. App, app punto trabajadores. Cerramos, ¿sí? Y guardamos. Continuando con, con la instalación o la creación de proyectos y aplicaciones en el framework de Django, ¿sí? Vamos a revisar o a ver lo que es el motor de la base de datos con la que se va a conectar nuestra aplicación, que en este caso es el PostgreSQL, ¿sí? Antes de entrar a lo que es PostgreSQL, indica que cuando ya se crea el proyecto de Django, ese ya viene con una base de datos por defecto, que es el SQLite. Pero en este caso no vamos a utilizar ese motor de base de datos, sino vamos a utilizar el PostgreSQL. Para utilizar lo que primero es, necesitamos crear o abrir primero nuestro motor de base de datos, de ahí creamos la base de datos y de ahí procedemos a conectar con el proyecto y la aplicación de Java. ¿Sí? Para poder crear, nosotros nos vamos en la parte izquierda, si nos vamos a Postgres, damos clic derecho y ponemos Query to. Se nos abre en la parte derecha un cuadro en la que vamos a colocar nuestro código, ¿sí? SQL para poder crear la base de datos. En este caso, como nuestra aplicación se llama trabajadores, vamos a colocar datos trabajadores, ¿sí? Y en la flechita le damos clic para que se pueda crear. ¿Ya? Una vez que se creó, nosotros nos vamos en la parte superior, damos clic derecho y refrescamos. ¿Para qué? Para que salga lo que es la base de datos como tal. Nosotros vemos que sale como una X, como que indica que está mal creada, pero no, no es así, sino que necesitamos desplegar, ¿sí?
necesitamos desplegar las flechas para que salgan las diversas opciones. Y en este caso ya está creado. Pero para poder conectar nuestra base de datos con, con el programa de Django, necesitamos tener instalado el Psico PG2, ¿ya? Que ese es el que me permite conectar el uno con el otro. Para instalar lo que es el Psico PG2, necesitamos abrir en nuestro administrador sistema, o sea, el CMD. este, eh, Nos colocamos, más claro, entramos directamente a nuestro proyecto para poder instalar directamente en Python. Colocamos ping install psicopg2 y enter. Ya. Como nosotros vemos, ya esa librería para poder conectar nuestra base de datos con el proyecto de Django ya se encuentra instalada, ya se lo instaló en este momento. Sí. Una vez que está instalada lo que es la librería PsychoPG2, nos vamos a nuestro editor de texto. En este caso que hemos escogido el Sublime Text, ¿sí? Nos metemos directamente a lo que es el proyecto como tal, el proyecto aceite, ¿sí? Buscamos donde está el database, ¿sí? Ya. Cuando vemos el database, como les indiqué al inicio de este proceso, que este trabaja directamente con, con LSQLite. Obviamente vamos a cambiar cuál es el motor de búsqueda que vamos a realizar. ¿Sí? El motor de la base de datos, SQL, Pico, PG2, ¿ya? El nombre de la base de datos con la que se trabajó, ¿sí? Que se creó. En este caso, es datos clientes, datos trabajadores, diré. Coloca el nombre de la base de datos, el nombre del motor de Enter. Tenemos el user, los puntos. Tenemos el user, que es el Postgres. Contamos con el password. Ya. El password es el que cuando yo bajé, más claro, descargué el motor de la base de datos, me pidió que creara una password para poder ingresar a esa base de datos. Y esa es la password que me está solicitando el database. Los puntos, tenemos el host.
puede ser localhost o el host mismo, que es la página que cuando yo creé mi proyecto me mandó una IP. ¿Ven? 127.0.0.1. Y por último, tenemos lo que es el database port, o sea, el puerto. Database guión bajo por dos puntos, que por defecto es el 5432. No nos olvidemos que tiene que ir en comillas para que me cojan lo que es el código. Y eso es en sí la conexión de mi base de datos con mi proyecto de Java. Continuando con el proceso de lo que es de Django, ya una vez que hemos terminado el ingreso o hemos conectado nuestra base de datos con Django, vamos a proceder a realizar lo que es la creación de modelos. ¿Sí? En primer lugar, nos colocamos en la parte izquierda, buscamos lo que es el modelo. ¿Sí? Ahí comenzamos a lo que es importar nuestro modelo. ¿Ya? Bueno, primero tenemos class, datos trabajadores, porque esa es la tabla que se conectó. Datos trabajadores, models, punto, model. Cierra paréntesis, enter. Una vez que ya tenemos creada nuestra clase, vamos a colocar los atributos. En primer lugar, tenemos lo que es el it, el ID, igual, models.model. Primary, guión bajo, key, igual, true. ¿Para qué significa esto? ¿Por qué? Porque a medida que se van creando nuestros trabajadores están ingresando, ellos van a ir en secuencia de uno en uno para ver cuántos trabajadores cuentan en mi base de datos. Una vez creado, vamos a colocar cédula de identidad que es indispensable para lo que es los trabajadores. De identidad, models, punto, char fields, max, que es la longitud, char fields,
max, que es la longitud que me va a tener en este campo. Bien, igual le vamos a colocar 20. Enter. Tenemos nombres, igual, models, max, max. Como nosotros ya vimos, ya hemos creado lo que es nuestras clases modelos en una tabla. Como vemos, datos trabajadores, cédula de identidad de cada trabajador, nombres, apellidos, edad, la dirección domiciliaria, el teléfono, el sexo, cargo y el correo electrónico. Continuando con el proceso de la aplicación de Django, ¿sí? Lo primero, antes teníamos que crear las clases de modelo, como nosotros vemos aquí en pantalla, que fueron creadas. De ahí nos fuimos a Setting a ingresar para encadenar la base de datos con directamente en el editor de texto, ¿ya? Para de ahí migrar los datos de una base a otra. Abrimos lo que es la administración del símbolo del sistema, o sea, el CMD, ¿sí? Nos metemos a la aplicación, o más claro, al proyecto como tal, CD proyecto, ¿sí? E ingresamos. De ahí nos vamos primero a hacer una migración para después concatenar todo, ¿sí? Python manage.py migrate. Una vez que nosotros vemos que la migración todavía no se ha hecho, nosotros ya realizamos el main migration. Python punto main, no, manage.py main migration. Ya. Y como nosotros vemos, eh, los modelos no se han hecho ningún cambio. Por ende, continúan con respecto al editor de texto al administrador del sistema. Como nosotros vemos, para realizar este punto, este proceso, tenemos que crear un superusuario. Yo ya lo tengo creado en mi CMD, en el símbolo del sistema, y nosotros vemos que el username, create super user, es para crear el usuario. El username me indica, me manda un nombre, se me recomienda un nombre, pero yo le coloqué el nombre de mi grupo. Ojo, aquí cometí un error, es sin espacio, todo unido, ¿ya? El mail y la página, y ahí está creado. Pero para que este, el superusuario esté en ejecución, tengo que mandarlo a darle la orden de que me corre el sistema. Manage.py
y room server. Listo. Y como nosotros vemos, abriendo la pantalla, colocamos el número de host, pero admin, me tiene que salir la pantalla creada en el super usuario. ¿Sí? Hace un momento le había puesto grupo 4 pero te le puse César y la contraseña que me pidió. Y como nosotros vemos, ya creamos nuestro perfil de usuario.